Bueno, la clase de hoy va a ser sobre geometría fractal. Los fractales son objetos geométricos que en sí son computables, es decir, que uno lo puede obtener de forma recursiva, y todo lo recursivo es computable. Pero el objeto geométrico fractal en sí no es un conjunto, pero es un conjunto límite, con lo cual es una abstracción de una sucesión de objetos geométricos intermedios que no son fractales. Bueno, entonces lo primero que hay que preguntarse es si uno entiende lo que es el límite. ¿Cuál es la definición del límite? Bueno, acá tenemos la definición clásica del límite que uno la ve en los cursos de grado. Esta es la forma de ver la definición de límite. Pero realmente esta definición de límite mucha gente no la entiende. Porque acá en esto hay una cuestión. Este valor L a veces puede no existir. Entonces vamos a los casos de éxito. Por ejemplo, el caso de éxito es este. La circunferencia es el límite de los polígonos. Siendo la circunferencia no es un polígono, pero es un conjunto límite. Uno por inducción puede llegar a encontrar de que aumentando la cantidad de lados de un polígono se llega a una circunferencia. Lo mismo la definición del número pi. La definición del número pi es el límite de una suma o de un producto. Acá viene cada uno de lo que obtuvieron el número pi. O el número e. Esta es la definición del número e de límite o de una fracción continua. Pero puede ocurrir situaciones como el caso de la paradoja de la escalera, en la cual uno, si va subdividiendo acá, como vemos, acá vemos que la diagonal de un cuadrado vale raíz cuadrada de 2 por el teorema de Pitágoras. Ahora bien, si uno suma este valor más este valor va a dar 2. Si uno lo subdivide en esta escalera, le queda que la suma de estos lados también le va a dar 2. Y el límite, fíjense, de cada vez refinando la escalera, va a llegar a la conclusión, finalmente, de que la raíz cuadrada de 2 es igual a 2, lo cual es un absurdo. Y esto demuestra que el concepto de inductivo del límite, que si uno ve antes acá, no se puede usar siempre. Y eso vale porque justamente lo que ocurre es que no se entiende lo que es el concepto de límite. Entonces, ¿qué otra situación también extraña nos da este hecho del límite? Es la famosa paradoja de Thomson y el algoritmo de la Super Task Machine. Por ejemplo, comienzo con una lámpara apagada, al minuto tengo una lámpara prendida, al minuto y medio tengo una lámpara apagada, después en un cuarto de minuto posterior a este medio minuto tengo una lámpara prendida, y así sucesivamente la forma 1 a los 2n. Al llegar al minuto 2, ¿la lámpara está prendida o apagada? Nunca se puede saber esto. Bueno, para solucionar este problema se puede usar el criterio de suma de Césaro o de convergencia de Césaro. Por ejemplo, la convergencia de esta sucesión de términos, de acuerdo al criterio de convergencia de Césaro, vale 1 medio. Entonces, si a la lámpara prendida le pongo 1 y a la apagada es lo mismo anexándole menos 1 que me da un 0, el límite de esta sucesión de sumas parciales da 1 medio. Entonces, ¿cómo interpreto este 1 medio? Porque no está ni prendida ni apagada. Entonces, se interpreta de esta manera. No se puede inferir el estado de la lámpara para t igual a 2 a menos que se lo mida. Esto es lo que se conoce como el análogo supertarea del gato de Schrödinger. Es como si fuera un gato de Schrödinger acá. Yo no puedo saber cuál es el estado a menos que lo mida. O sea, la medición del estado es que la medición me va a determinar el estado. Y no es una cuestión de ignorancia. Otro ejemplo de cuestión de acá es la paradoja de Littlewood-Ross. Usando acá lo que se tiene en cuenta para demostrar esta paradoja es lo que no se tiene que usar, lo que se llama el concepto del infinito en acto y no en potencia, porque hasta ahora este concepto que está acá está usando el infinito en potencia, es decir, uno llega al infinito por una cuestión inductiva, pero existe otro concepto de infinito que es el infinito en acto,
existe el infinito en su totalidad. Bueno, usando el infinito en acto y no en potencia, se puede demostrar que el frasco queda vacío, pero no se puede inferir a partir de qué instancia empezó a estar vacío. ¿Qué consiste la paradoja? Supóngase que hay un jarrón capaz de contener infinitas canicas y una colección infinita de canicas etiquetadas con 1, 2, 3, etc. En el momento t igual a 0, las canicas de 1 al 10 se colocan en el frasco y la canica 1 se retira. En t 0,5 las canicas de 11 a 20 se colocan en el jarrón y la canica 2 se saca. En t igual a 0,75 la canica 21 a 30 se coloca en el jarrón y la canica 3 se retira, y en general. Y en el momento t igual a 0,5 n a la n, las canicas 10 a la n, 10 a la n más 1 a 10 a la n, 10 a la por n más 10 se colocan en el frasco y las canicas n más 1 se saca. ¿Cuántas canicas hay en el frasco en el momento t igual a 1? Bueno, usando la teoría del infinito en acto, se puede demostrar que efectivamente el jarrón queda vacío. Conclusión de todo esto: ¿por qué en un caso funciona y en otro no? Porque no entendemos el concepto de límite. En general, como se enseña en la mayor parte de los cursos de grado, se lo usa como una pinza sin tener idea de cómo se la fabrica. Una pinza de fuerza o una pinza de punta sabe cómo usarla. Un técnico sabe cómo usarla sin tener idea de cómo fue fabricada. Entonces, como la magia está en el límite, el primero que empezó a encontrar cosas sospechosas fue en la costa de Inglaterra. Fue Richardson en 1961, estudió la costa de Inglaterra y halló un resultado perturbador, que la longitud de la costa es infinita, pero la superficie no. Y esto se lo llama la paradoja de la costa. Es una cuestión totalmente antiintuitiva. Posteriormente, Benoit Mandelbrot desarrolla lo que conoce como el concepto de fractal. Acuérdense que el concepto de fractal o geometría fractal se la debemos al húngaro Benoit Mandelbrot. Antes no existía este concepto. Entonces esto es una consecuencia de la estructura fractal que tiene la costa. Entonces, para poder entender ahora estos conceptos, Cantor, Caratteudori y Peano hallaron ejemplos en épocas que el concepto de fractal no existía, sino por una curiosidad netamente matemática, de objetos que tenían una dimensión topológica que no coincidía con la dimensión geométrica. Nosotros lo que conocemos comúnmente es que la dimensión geométrica de un punto es 0, la dimensión geométrica de una línea es 1, de una superficie es 2, etc. Y todos estos casos uno puede pensar hacer lo siguiente: uno puede agarrar y cubrir estos objetos geométricos con particiones, con entornos cuadrados, cúbicos, bien definidos, y plantear el límite cuando el tamaño de ese objeto tiende a 0. Bueno, ese fenómeno, multiplicando el número de objetos por epsilon a la d, uno rescalea estos objetos de esta manera, el valor de ese d, que si uno hiciera una gráfica de n versus epsilon, le queda que pertenece a los naturales. N es el número de cajas necesaria para cubrir el objeto, o sea, el volumen siempre va a ser igual a el número de cajas por el tamaño de del volumen S elevado a la d. Esto rescalea, es un término barbárico, pero es lo que se usa. Rescalea, este límite es un número natural. En este caso va a ser igual a 0, 1, 2 y 3. Posteriormente, unas personas dijeron, bueno, vamos a plantear este hecho, porque veo estas observaciones que hicieron Cantor, que hizo Caratteudori, Peano y Cantor.
y salió la dimensión topológica de Hausdorff-Besikow. Esta dimensión supone de que el objeto uno lo va a cubrir de esta manera y encuentra a partir de qué valor de D en una condición de límite, como vuelvo a repetir, esta cantidad D es una cantidad finita, distinta de infinito o de cero. O sea, uno lo que está haciendo es esto. Entonces, si uno pone alfa igual a 1 y hace tender el límite infinito, le queda volumen infinito. Y si alfa igual a 3, le queda volumen igual a 0. Entonces, en el caso de una superficie, alfa tiene que ser igual a 2. Este 2 que está acá, uno trabajando de esta manera, es la dimensión topológica. Bueno, ejemplo de dimensión topológica diferente a lo que uno conoce. El conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor es un conjunto que recursivamente, como vemos acá, uno le va sacando el tercio medio al conjunto subconjunto no vacío, de una manera totalmente recursiva. Si uno plantea a lo que llega el conjunto límite que se llega, como vemos acá, usando el concepto de dimensión topológica, es un conjunto límite que es lo que nosotros conocemos como fractal. Y en este caso tiene una dimensión topológica mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, este conjunto límite, que es un objeto geométrico, no es ni un punto ni una recta. Es algo nuevo. Es un fractal, como diría Mandelbrot. Pero recordemos que cuando Cantor descubre esto, él desconocía lo que había descubierto y de alguna manera fue muy criticado en su época. Otro ejemplo es el copo de nieve de Koch. El copo de nieve de Koch es un objeto geométrico que tiene un perímetro infinito, pero una superficie finita. Uno puede calcular la dimensión fractal del perímetro y encuentra que efectivamente la dimensión fractal es 1,26, como vemos acá. Entonces, ¿qué significa este caso? En este caso significa que yo tengo, por ejemplo, el perímetro en sí es un objeto fractal, que no es ni una curva ni una superficie. ¿Estamos? Otro ejemplo de situación paradójica de objetos geométricos es la trompeta de Gabriel. Es una trompeta que tiene área infinita pero volumen finito. Obviamente estos objetos geométricos son objetos límites. Por lo tanto, son objetos que se conciben de alguna manera racionalmente. Por ahora matemáticamente. Otro ejemplo es el fractal de Wiesek. El fractal de Wiesek es lo mismo. Voy quitando, por ejemplo, de una manera ordenada, por ejemplo, un cuadrado, le quito un cuadrado de un cuartos, de un valor por ejemplo, de un tercio, de la misma manera que le voy quitando en el caso del fractal de Cantor, del conjunto límite de Cantor, le voy quitando cuadraditos acá, fíjese, a un tercio, lo voy haciendo y me queda un conjunto límite. Este conjunto límite, su dimensión topológica, si uno hace el cálculo del área, como va cambiando, como va rescaleando esta área, le queda justamente que la dimensión topológica es 1,46. Es decir, el perímetro también tiende a infinito, ¿no? Tiene el perímetro de este objeto geométrico tiende a infinito, pero el área tiende a 0. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Me dice que no es ni una curva ni una superficie. Es algo nuevo. Entonces, bien, este de ejemplo de fractal de Wiesek tiene una característica muy particular, porque fue usado para crear la antena fractal. Y acá está la patente norteamericana, es decir, que tuvo una consecuencia directa en la tecnología. ¿Por qué? Porque la antena fractal tiene una ventaja respecto a cualquier otra antena, de que permite mejorar la ganancia por ancho de banda y permite un ancho de banda muy grande, a diferencia de una antena, por ejemplo, de lazo. Si uno se acuerda, yo lo he vivido, hasta la década del 90, los teléfonos StarTAC y los antiguos teléfonos TFM venían con antena de lazo,
Posteriormente, ya a partir del año 97, vinieron teléfonos sin antena, y esos teléfonos internamente ya tenían antena fractal. Eso es lo que permite ahora tener teléfonos muy compactos directamente sin tener antena de lazo. Por ejemplo, los GPS tienen antenas fractales para detectar los satélites. Si usaran antena de lazo, tendría que tener una antena de por lo menos 20 metros de longitud, con lo cual haría totalmente imposible tener un GPS como los que tenemos en los celulares. Acá vemos un ejemplo de antena fractal que usa una expresión, no totalmente no el conjunto límite, sino un valor intermedio de esta sucesión del fractal de Bisek. Porque el fractal de Bisek es el conjunto límite. Otro ejemplo es el triángulo de Sierpinski. Es lo mismo que antes, le voy quitando triangulitos al tercio, como vemos acá, me queda un conjunto límite que me queda una cosa como este tipo, y igual que el fractal de Bisek tiene perímetro infinito pero área cero. La dimensión topológica es 1,58. De vuelta, el fractal de Sierpinski no es ni una superficie ni una curva, es una cosa nueva. También puede usarse este fractal. Acá vemos cómo se puede usar de forma inductiva para crearse una antena de la cual tiene un ancho de banda mucho mayor a que la que tuviera sus componentes individuales. Y esta es una antena fractal de Sierpinski de ancho de banda ancho, no de banda estrecha sino de banda ancha. Otro conjunto límite muy importante es el conjunto de Juliá, que es en el campo complejo. El conjunto de Juliá se lo define como la clausura de los puntos en el campo complejo, por ejemplo, de esta función iterativa, las cuales tienden a infinito, o sea, las condiciones iniciales las cuales esto tiende a infinito. La clausura de este conjunto es el conjunto de Juliá. El valor de C, de alguna manera, se lo tiene que definir. Bueno, si uno elabora cuestiones de estabilidad, encuentra que este conjunto iterativo tiene estabilidad marginal. En el caso de... Bueno, y acá vemos esto, ¿no? Bueno. Otro ejemplo que se define como conjunto de Juliá, ya es un teorema en sí, ya fue muy bien estudiado por Juliá a principios de la década del 20, volvemos a repetir, en esa época eran curiosidades matemáticas y el concepto de fractal todavía no existía. Entonces hay un teorema que dice que para todo valor de C complejo, el conjunto de todos los z ceros tales que estén contenidos dentro de un valor K, o sea que estén dentro de un cierto radio en z0 sus derivadas, todas sus derivadas tienen que estar acotadas, es conexo si solo si el valor inicial, si solo si la derivada en el punto 0 está acotada. En caso contrario es disconexo, o sea, uno puede mostrar que este conjunto que tengo acá es un conjunto conexo. Siempre puedo conectar dos puntos con una curva, aunque parezca mentira. Propiedad de los conjuntos Juliá: son no vacíos, son conjuntos invariantes, es decir, que el conjunto de Juliá, el conjunto en sí, aplicado con la función iterativa, con esta función iterativa que tengo acá, la fn, esta es la fn, de alguna manera la función iterativa, con esta función iterativa está contenida dentro del conjunto. Y son conjuntos cerrados. Aunque uno lo crea, los conjuntos de Juliá son conjuntos cerrados. Ejemplo de conjunto de Juliá es este obtenido con esta función iterativa. En este caso, bueno, acá no solo está el tema de la función, si C igual a 0, me queda una cuestión de estabilidad marginal. Y si C es distinto de 0, ¿no?, me queda en este caso una condición de estabilidad no marginal, sino divergente. Bueno, se pueden mostrar algunas propiedades, etcétera.
Conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es un caso particular de un conjunto de Julia ahora, pero con un polinomio complejo, donde no hay término lineal. Acá no existe término lineal, fíjense que en el conjunto de Julia tampoco existe un término lineal de la función, y una constante que es la constante que me determina. Bueno, la condición es que este conjunto límite, obtenido de esta manera, porque lo que yo obtengo es un conjunto particular de Julia, en este caso, de vuelta aplico la condición del conjunto de Julia y vuelvo a usarlo para este caso, como en este caso, que el conjunto de Julia sea la clausura de los puntos iniciales que me hacen que la sucesión iterativa sea divergente. O sea, lo que yo estoy buscando son los valores de C, tal que ahora voy a buscar, a diferencia del conjunto de Julia, que son los conjuntos Z0, ahora voy a buscar los valores de C que me dejen que el conjunto de Julia sea conexo. Entonces yo voy a encontrar los valores de C y no de Z0. Y eso define el concepto del conjunto de Mandelbrot. Entonces, que sea conexo. Entonces uno encuentra que si el módulo de C es menor o igual que 2, el conjunto es J es conexo, por lo tanto existe, ese es un conjunto de Mandelbrot. Si C, valor de C es mayor que 2, J es disconexo y entonces no existe conjunto de Mandelbrot para este caso particular. Un ejemplo del conjunto de Mandelbrot es este, ¿ven? Que tiene la siguiente propiedad. La propiedad que tienen los conjuntos de Mandelbrot es la autosimilaridad. Es decir, si yo hago un zoom acá, por ejemplo, replico toda la figura. Lo mismo que si hiciera un zoom en este lado. Son autosimilares. La forma empírica de poder medir la dimensión, acá les dejo el algoritmo, es el algoritmo de Grasberger y Procaccia, que es este algoritmo que está acá. Acá está especificado el algoritmo y cómo se obtiene. Y lo que uno obtiene es la pendiente. Esta pendiente es directamente proporcional a la dimensión topológica del conjunto. O sea, uno empíricamente puede perfectamente medir la dimensión fractal de objetos geométricos de la vida real, que después vamos a ver. Ejemplo, uno puede encontrar que las ramificaciones del pulmón en un ser humano tiene comportamiento fractal, el universo se ha demostrado que tiene un comportamiento fractal, por ejemplo el brócoli también tiene un comportamiento fractal, y uno puede, usando el algoritmo de Grasberger y Procaccia, obtener la dimensión topológica o fractal. Por supuesto, fíjense de que esta recta ocurre en un punto límite, es decir, uno, a diferencia de un objeto matemático, un objeto físico tiene una cota superior y una cota inferior a partir de la cual las propiedades fractales se pierden. Entonces uno dice que la dimensión fractal es donde tiene sentido esta definición. Más fractales, por ejemplo, el copo de nieve, el helecho, y después acá tenemos el fractal de Mandelbrot y otros fractales más. También la naturaleza artificial, la construcción de montañas, en los juegos, por ejemplo, se obtiene a través de un algoritmo fractal. ¿Esto qué es lo que permite? No tener que guardar datos de las montañas. Entonces uno, por un algoritmo fractal, puede generar árboles como puede generar montañas. Y fíjense que uno lo ve y dice, esto no difiere de una montaña, pero estas son montañas artificiales. Estas montañas no existen en la vida real. Fueron obtenidos por métodos fractales. Entonces, si uno hace un zoom, por la autosimilaridad similar que tienen los fractales, como un conjunto de Mandelbrot, reproduce otras condiciones en una escala diferente y no tiene que guardar datos. Por supuesto, va a depender como todo, va a depender de la potencia de la GPU, de la Graphic Processor Unity, pero ya tenemos Graphic Processor Unity de más de $1 millón de pesos para los juegos, que son impresionantes. Otro ejemplo de conjunto límite es la curva de Hilbert. Esta curva tiene directa implicación no solo en Internet, sino en electrónica. Esta curva es una curva hecha por David Hilbert en 1891, donde voy a repetir, en esa época los matemáticos se dedicaban a estudiar curiosidades matemáticas.
O sea, si tuviéramos una cuestión meramente utilitaristas, a pesar de que en algunas cosas comparto con el actual presidente respecto a la economía, su concepción de la universidad y de todos sus satélites de aduladores, yo no la comparto. Generalmente la ciencia avanza por cosas de que en su momento podrían considerarse tan inservibles como ellos consideran a la filosofía. En este caso, por ejemplo, uno criticaría por qué Hilbert, trabajando en una universidad pública alemana, en la cual en su momento era pagada por el gobierno alemán, con los impuestos de los alemanes, se dedicase a estudiar estas cosas que no le servían para nadie. Sin embargo, gracias a eso, hoy tenemos un nuevo tipo de tecnología que usa la curva de Hilbert. Porque la ciencia básica uno estudia para entender, no estudia para poder de alguna manera pensar en una aplicación al futuro. Los que crearon la mecánica cuántica con el dinero de los dinamarqueses la crearon para entender, no para decir que en el futuro se va a crear el transistor, porque no tenían ni puta idea que en el futuro iba a crearse el transistor. Así que la ciencia básica es una ciencia que ha demostrado la historia, tiene una importancia tecnológica a futuro, y uno ese futuro no lo ve. Como yo diría, los libertarios por ahora en ciencia no la ven. Es mi crítica. En lo otro me parece perfecto. Bueno, este caso es lo mismo, es una curva en la 1, donde uno va haciendo las distintas secciones. Acá vemos cómo va haciéndose algorítmicamente las secciones, hasta que llega a una curva cuyo conjunto límite es toda la superficie. Acá es al revés. El fractal que queda resultante tiene dimensión topológica 2 de una superficie, pero yo lo partí a partir de una curva. Es todo lo contrario que pasaba a lo anterior. Entonces, justamente la dimensión de Hausdorff-Besikoff, su imagen, es dimensión 2. Debido a esta propiedad de localidad, la curva de Hilbert se utiliza en informática, por ejemplo, en el rango de las direcciones IP usada en los equipos que puede ser representado gráficamente en una imagen utilizando la curva de Hilbert. Un ejemplo en comunicaciones. Otro ejemplo de curva de Hilbert, acá lo vemos, por ejemplo, la aplicación de la curva de Hilbert en el mundo de comunicaciones de un mapa de internet. La característica que tiene la aplicación que me lleva de una recta a un conjunto de Hilbert es una aplicación continua, sobreyectiva, pero no es inyectiva. En este caso, lamentablemente, esta aplicación no es inyectiva. Es decir, que un punto de acá puede tener, por ejemplo, un punto puede tener dos valores en la recta, porque no es inyectiva. Otro ejemplo de la curva de Hilbert es en los resonadores. ¿Qué ventaja tiene? Tiene un nivel de Q, o sea, de coeficiente Q de ganancia, mucho mejor que si fuera un resonador de inductancia capacitor, por ejemplo. Entonces esto tiene mucha importancia electrónica. Por ejemplo, también en un resistor. Uno puede construir resistores muy pequeños utilizando curvas de Hilbert. O sea, fíjense, un hecho que alguien estudió, ¿no?, por mera curiosidad, utilizando los impuestos de los alemanes, hoy permite obtener cuestiones importantes en tecnología, permitiendo celulares pequeños y cada vez más potentes. Cosa que Hilbert, cuando elaboró su teoría, ni se imaginó que eso iba a suceder. También hay otro ejemplo, por ejemplo, en la cuestión de redes de comunicación. Bueno, por ejemplo, acá vemos el uso de transformador de Baillet para estudio de tráfico fractal, que este es un caso que se llaman fractales temporales en redes de comunicaciones. Después vamos a ver lo que es un fractal temporal. Siempre recordemos que un fractal temporal es un objeto, no es un objeto geométrico, es un objeto que no es algo nuevo,
que después vamos a ver, que lo vamos a ver ahora. El fractal temporal de Weierstrass es el más común de todos. ¿Qué característica tiene el fractal temporal de Weierstrass? De vuelta, es un objeto que se obtiene recursivamente. Acá vemos que la sucesión de sumas parciales de esta función que está acá. Acá podemos ver la algoritmia. Fíjense el comportamiento que tiene. Bueno, la característica que tiene el fractal temporal de Weierstrass es que es un objeto que es continuo, pero no es derivable en ningún punto. Y tiene este comportamiento. Este comportamiento es muy similar a un ruido blanco, pero un ruido blanco uno lo encara estocásticamente, ¿no? Con la teoría de Fokker-Planck, que es una teoría netamente probabilística. Sin embargo, acá tengo un conjunto límite determinista que me genera un objeto probabilístico. Bueno, a este objeto que está acá, Mandelbrot en 1960 propuso una serie de funciones similares a la familia de Weierstrass que tenía la misma propiedad de invariancia de escala. Porque este objeto, ¿qué propiedades tiene? Al ser un fractal temporal tiene invariancia de escala. Si yo hago un zoom acá, se me reproduce la totalidad. Y estos objetos tienen esta forma. Estos son nuevos objetos fractales que son fractales temporales de Mandelbrot. ¿Qué aplicación uno puede llegar a tener? Acá lo vemos, acá otro objeto fractal de Mandelbrot, que tiene su importancia. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Tiene aplicación en el trader, en la bolsa. O sea, vuelvo a repetir, cuando Mandelbrot, que fue un húngaro que vivió en Estados Unidos y que elaboró su teoría de los fractales temporales, era abonado en la universidad, no solo era abonado por los estudiantes que pagaban la matrícula, sino también por el Estado norteamericano con los impuestos. Además, los norteamericanos con los impuestos abonaban la investigación nuclear por el temor de la Guerra Fría. ¿Estamos? Entonces había una cuestión de una manera ahí. Y después, por otro lado, o por ejemplo, Weierstrass también, con los expuestos locales del país, elaboró una teoría que era totalmente si vemos así, una masturbación mental. Pero esa masturbación mental, en el futuro, sin saberlo ellos, su aplicación, tuvo su aplicación. Alguien la vio y dijo, esto lo puedo utilizar, esta teoría, en el tema del trader y poder ganar dinero. Y entonces se usa en la bolsa. Y si vemos acá, vemos ejemplo de una evolución temporal diaria del índice DAX, Nikkei, el Standard & Poor's 500, y el que está acá, y el Shadow, desde 2000 hasta 2009. Y fíjense que tiene todo el comportamiento muy similar a una función de Weierstrass. Entonces esto es una aplicación del concepto de fractal temporal. Bien.